a esta videoclase. En esta ocasión vamos a tratar medidas de dispersión y medidas de forma. Siempre estamos bajo el tema de el análisis exploratorio de datos y aquí estamos con este objetivo, aplicar ese análisis descriptivo a un conjunto de datos utilizando siempre una herramienta computacional. Recordemos siempre que los datos no surgen de la nada, lo hemos dicho siempre, provienen del deseo o el interés que tiene el investigador. Y obviamente en este caso estamos hablando de datos que son de tipo numérico, para que podamos hacer este tipo de estudios usando las medidas de dispersión, directamente aplicadas a los datos. Claro, estas tienen sentido únicamente si ya antes se han tomado las medidas de posición, como el promedio, como la mediana, como ese tipo de la moda, como ese tipo de registros. Si ya los tenemos, entonces ahora podemos pasar al análisis exploratorio usando medidas de dispersión para validar los datos que ya se tienen obtenidos a través de los promedios o de la mediana o de la moda, de ese tipo de cosas. Entonces comenzamos con las medidas de dispersión y la más simple, la más elemental es, en primer lugar, el rango, que es, como ya se sabe, el valor máximo de la serie menos el valor mínimo de la serie. Aquí se supone que ya nuestros datos están almacenados en una variable X. Le hemos llamado X mayúscula y de alguna forma pues están almacenados ya en el ordenador y también se supone de que nosotros ya sabemos que estamos utilizando R para nuestro análisis de datos. Entonces, tenemos esos detalles, R como sistema o herramienta informática, ya tenemos los datos ingresados en una variable X y para poder calcular el rango, entonces hacemos esa operación que está indicada acá, max X menos min X. Entonces, con esto encontramos ese rango. Es muy fácil y ya sabemos que hay un valor menor, un valor mayor y ya podemos hacer esa distinción. ¿Para qué sirve el rango? En realidad sirve para saber dónde está la distribución de los datos. ¿Cuál es el mayor valor? ¿Cuál es el menor valor? Un ejemplo. Hemos estado usando mucho de la edad de los estudiantes de un grupo y hemos estado usando edades que oscilan entre los 20, los 21, 22 años, algo así, 19. Pero ¿qué tal si tenemos más personas de otras edades? Por ejemplo, hay estudiantes que pueden tener 29, 30, quizás mayor edad, digamos 50, 60 años, y ser estudiantes todavía de la universidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, agarramos nuestros datos y los ubicamos y vemos cuál es el mayor, cuál es el menor. Para eso siempre es bueno ordenar los datos del menor valor al mayor valor y ahí podemos ver toda la serie, la secuencia y podemos encontrar nuestro rango de ese conjunto de datos. ¿Qué es la siguiente medida? Es el rango intercuartílico. Ya hemos hablado de los cuartiles. Los cuartiles son los que dividen el 25% de los datos abajo de ellos. Por ejemplo, el cuartil 1 me deja el 25% de datos abajo de él. El cuartil 2 me deja el 25% de datos entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Pero ya si lo hago desde el principio, desde el valor mínimo hasta el cuartil 2, entonces realmente hay acumulado 50%. Y si lo hago hasta el cuartil 3, entonces tengo acumulado 75%. Y pudiera seguir, pero ya no tiene sentido decir que vamos a acumular hasta un cuartil 4, porque ahí estamos acumulando ya el 100%. Entonces los que realmente se usan son el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y se le llama rango intercuartílico a la diferencia entre el valor del cuartil 3 menos el valor del cuartil 1. Eso hace que me quede 50% central de los datos. Esto es muy importante porque yo puedo saber alrededor del 50% central de los datos cómo está comportándose la variable ahí. Me queda un 25 arriba del cuartil 3 y un 25 abajo del cuartil 1
que serían como los extremos de la distribución. Yo esperaría que mis datos estén concentrados alrededor del valor central de ese 50%. Con eso yo estaría garantizando algo como una distribución muy normal de los datos. Otro tipo de distribuciones podrían ser más hacia el cuartil 3 o más hacia el cuartil 1, y entonces ya los porcentajes, aunque siempre es el 50%, pero cuando yo vea la distribución voy a ver que hay un mayor peso sobre esos extremos, y eso hace que sea asimétrica la distribución. Entonces, para esto me sirve el rango intercuartílico. Luego, después de haber analizado el rango y el rango intercuartílico, vemos la varianza. En esta imagen que estamos mostrando, tenemos dos imágenes. La parte superior, vemos que hay un muñequito de color rojo, que sería el promedio estamos viendo como la estatura, digamos, de los muñequitos simbolizados acá. El color rojo es el promedio. Yo puedo ver que hay algunos que están sobre el promedio y hay algunos que están bajo el promedio. Al sacar el promedio de las estaturas de ellos, me sale que es la estatura del de rojo. Es una evidencia de que hay una variación entre las estaturas, algo que no se aprecia en la imagen de abajo. El de rojo, abajo, está siempre el promedio indicado ahí, pero todos tienen la misma estatura. Eso significa que no hay variación. Cuando no hay variación entre los datos y todos son iguales al promedio, entonces yo sí hago la operación varianza, como la explicamos en unos videos anteriores. Significaría que yo agarro la estatura de cada uno de los muñequitos y veo la estatura del rojo, que es el promedio, hago la diferencia, elevo al cuadrado esa diferencia y voy sumando las diferencias al cuadrado de cada una de las demás observaciones, y luego totalizo eso y lo divido entre el número de diferencias que he sumado. Ese promedio eso es la varianza. Sería 0 en el caso de abajo, porque no hay variación. Al hacer la diferencia entre la estatura y el promedio, entonces es 0, porque es el mismo valor. Y eso significa que cuando yo haga eso y hago esas sumas de ceros, al dividir esa suma de ceros, que es 0 entre algo, me va a dar 0. Pero no sería lo mismo arriba, que hay variabilidad. Entonces, esto me sirve para identificar cómo la varianza. Y eso que está debajo de varianza arriba es cómo se calcula la varianza en R. Solo tengo que escribir var y entre paréntesis la variable que contiene los datos, y el resultado me da la varianza de esos datos. Tan simple como eso, sin tener que hacer operaciones de ningún tipo, o hacer sumas o escribir, nada. Solo ni debo tener ordenada la variable X. Los datos no necesitan estar ordenados para poder hacer el cálculo. Directamente yo ingreso los datos y hago ese cálculo y ya tengo la varianza de esos datos. Exactamente como eso. Luego, si quiero la desviación estándar, uso ese comando que está ahí, SD y entre paréntesis X. Ya no tengo que hacer nada más que eso y ya obtengo el resultado de la desviación estándar. Ya entiendo que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí en esta imagen que tenemos de la distribución normal acá, es para identificar. ¿Qué tenemos acá? Este es el promedio. Este promedio que está indicado acá es el mayor valor de la distribución. Es indicado por mu en el gráfico. ¿Y qué más tengo? Bueno, a la derecha y a la izquierda un porcentaje similar. Hay simetría en la distribución. Yo estoy viendo que estoy dividiendo mu y estoy avanzando un sigma a la derecha y un sigma a la izquierda. Entonces, sigma es la desviación estándar. La desviación estándar a la derecha y la desviación estándar a la izquierda. ¿Qué hago? Eso me está conteniendo el 34.1% a la derecha y el 34.1% a la izquierda. Eso es el 68.2% de la distribución.
está contenida el 68.2% de la distribución entre una desviación y otra. Interesante. Eso es algo así como el rango intercuartílico. Pero no es el rango intercuartílico directamente, porque en el rango intercuartílico tengo el 50%, pero aquí tengo el 68%. Si mis datos están distribuidos alrededor de esta distribución, el 68% deberá estar cayendo ahí, en ese intervalo, uno del promedio, un sigma a la derecha y un sigma a la izquierda. Ahí tengo yo el 68% de la población de mis datos. Interesante. Si no es normal, entonces esto no se va a cumplir y vamos a tener otro tipo de distribución. Probablemente haya asimetría más hacia un lado que al otro. Y si voy hasta la desviación, la hago llegar hasta 2 sigma, entonces veo que le agrega un 13.6% más al 14. Al 34 puntos le agrego un 13, se me hace 30, se me hace 47.7. Y en el otro lado igual. Entonces tengo un 84, 85% prácticamente. Y todavía un sigma más, estoy casi con el 100% de mi distribución. Quiere decir que entre mu y 3 sigma tengo ya casi el 50%. Entre mu y menos 3 sigma, el otro 50% casi. Entonces estoy hablando de que entre mu, 3 sigma y 3 a la izquierda, estoy hablando de casi el 100% de mi distribución. Yo puedo hablar entonces de datos extremos cuando me salgo de esas distancias. Y ahí es donde entra en juego el boxplot. Para hacer un diagrama de boxplot de un conjunto de datos que están almacenados en una variable X, simplemente tengo que hacer ese comando que dice boxplot X, entre paréntesis. Y me hace un gráfico similar a este que tengo acá, donde yo tengo mi cuartil 3, mi cuartil 2, mi cuartil 1, tengo un límite inferior y un límite superior. El límite inferior anda por alrededor de 1.5 veces el promedio, la desviación, y 1.5 veces la desviación, el límite superior. Entonces estamos hablando como de, ¿qué? Un poquito más del 75% de mis datos. Entonces, o del 80%, algo así, y tengo todavía una diferencia de datos arriba de ese valor y unos datos abajo de ese límite inferior que son considerados datos atípicos. Digamos, si hablamos de las edades de los estudiantes y mi grupo anda por 20, 21, 22, 23, entonces datos atípicos podrían ser, digamos, 50, 55 años o digamos, datos muy pequeños, como decir 12, 13 años, entonces se salen de los extremos, ¿verdad? Entonces por ahí estaría la explicación y este gráfico es muy útil para eso. ¿Cómo se hace entonces para ver la forma que tienen los datos? Entramos al tema de medidas de forma y una de ellas es la asimetría. No hay una forma fácil, digamos, de hacer el cálculo como se hace, digamos, mentalmente. Pero ¿qué hace? En R debemos realizar una serie de pasos que podemos considerarlos acá. Primero introducimos nuestros datos en una variable. Le hemos llamado X mayúscula a esa variable. Hay que tener cuidado de identificar en R las variables con digamos, si es mayúscula o minúscula. R es sensitiva a ese tipo de diferencias. No es lo mismo la X minúscula que la X mayúscula. En R son diferentes, aunque sean la misma X, pero mayúscula es una, minúscula es otra. Entonces la X mayúscula tiene los datos. X sub m calcula el promedio. Entonces yo tengo en X sub m el promedio de mis datos. XD calcula la desviación estándar. Entonces yo tengo la desviación estándar en XD. Dije X sub m, ¿verdad? Y es XM. Y en TX tengo la longitud, es decir, cuántos datos hay en total.
Entonces yo puedo saber cuántos datos tengo en la variable x calculándolo en esa longitud. Entonces tengo en tx esa longitud, ese tamaño de mi variable. Hago s igual a 0 porque voy a entrar en una especie de cálculo donde voy a estar sumando valores en s. Entonces, para que se me vayan acumulando los que voy agregando, comienzo en 0 y el siguiente le sumo a 0, le sumo el siguiente y así voy acumulando los valores. Entonces hago un ciclo for. Ese ciclo for va a ir desde i como variable, oscilándola desde 1 hasta tx, que es el tamaño de los datos que tengo en x. ¿Y qué va a hacer en ese ciclo for? Va a sumar. ¿Qué va a sumar? A s, que vale 0 inicialmente, le voy a sumar las diferencias al cubo de los valores individuales que tengo en el vector x menos el promedio. Entonces tengo valor menos promedio elevado al cubo y voy sumando y lo voy acumulando. Valor menos promedio elevado al cubo, lo voy sumando con el anterior. Y así voy hasta terminar todos los datos que tengo en mi vector x. ¿Qué hago después? Esa suma la divido entre el tamaño que tiene mi variable x, que sería el número de elementos que hay ahí, por la desviación estándar elevado al cubo. Esa es la formulita para calcular la simetría y luego la muestro en la pantalla solo digitando la letra A, que es donde se ha acumulado la simetría. Esto es una especie de programa que puedo yo digitarlo cada vez que lo quiera hacer o puedo almacenarlo creando una pequeña función o un pequeño, digamos, programita o esqueleto, porque la parte de la entrada de la variable sí tengo que hacerla individualmente, ¿verdad? A menos que cree un ciclo para ingresar dato por dato del tamaño que desee. Entonces hago esto y ya puedo calcular asimetría. Asimetría, entonces, usando R se hace de esta manera. Y la última de las medidas de forma es la kurtosis. Similar a la simetría, meto los datos, calculo el promedio, calculo la desviación, encuentro el tamaño de mi vector x y lo llamo tx, hago s igual a 0 y la única diferencia es que ya no hago la diferencia al cubo, sino que ahora la hago a la cuarta. Y ahí estoy calculando el valor de la diferencia entre cada observación y el promedio elevado a la cuarta, lo acumulo y voy así sumando esas diferencias elevadas a la cuarta. Termino, cuando ya terminé con esas, hago el cociente, le llamo k a ese cociente, esa suma que acumulé, lo divido entre el tamaño multiplicado por la desviación elevado a la cuarta, y eso es la kurtosis. Esta es la manera como nosotros podemos en R calcular asimetría, calcular kurtosis. De nuevo, esto se puede convertir en una especie de programa que yo tengo listo solo para estarlo ejecutando. Cuando ya defina mi variable x, hago estos pasos, siempre voy a tener la kurtosis de esta manera. Entonces ahora hemos terminado la parte que teníamos ahora para medidas de dispersión y solo me resta compartir con ustedes una frase. Veamos lo que tenía preparado para ustedes en esta frase. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Gail Devers dice esto. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Yo los animo para que usted tome la decisión de intentar seguir adelante y no parar hasta que sea graduado ingeniero como usted está deseando. Muchas gracias.